Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Giolo, soy docente adscripto de la Cátedra de Doctrinas e Ideas Políticas 2 y en este video vamos a hablar acerca de algunas de las ideas desarrolladas por Benjamin Constant, que como ustedes saben es un importante exponente del liberalismo francés de principios del siglo XIX y que lo ubicamos dentro de la unidad 3. Como saben, en un conocido discurso, Constant desarrolla las diferencias entre lo que él denominaba la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos refería a la posibilidad que tenían los habitantes, o más bien los ciudadanos, de las antiguas repúblicas de participar de manera directa y colectiva en la toma de decisiones públicas, participando de esa manera en el ejercicio de la soberanía política. Mientras que la libertad de los modernos corresponde a estar sometido nada más que a las leyes y no a ningún tipo de poder arbitrario que pueda detener, arrestar o matar a esos ciudadanos. También la libertad de los modernos incluye las libertades de pensamiento, de reunión, de asociación, de circulación y por supuesto el derecho de propiedad. Es decir, la libertad de los modernos, la forma en que los modernos conciben a la libertad coincidiría con lo que llamamos libertades civiles, mientras que la libertad de los antiguos correspondería a un tipo de libertades políticas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, o más bien, qué es lo que explica esta diferencia de concepción entre los antiguos y los modernos? Constant recurre a dos elementos para explicar esta diferencia. Son dos elementos a partir de los cuales ensaya sus explicaciones. El primero de estos elementos tiene que ver con la extensión de esas repúblicas o estados. Mientras que las repúblicas antiguas tenían una pequeña extensión y eso llevaba a que estuvieran en un constante estado de guerra entre ellas y que además tuvieran esclavos. En el caso de los estados modernos, la extensión es mucho mayor y el estado generalizado es hacia la paz. Hay una estabilidad mayor en la convivencia entre estados. Un segundo elemento tiene que ver con los medios a través de los cuales cada uno de ellos se hacen o recurren para hacerse de los recursos que necesitan. Las repúblicas antiguas recurrían preferentemente a la guerra para hacerse de esos recursos. Por ejemplo, una guerra victoriosa les podía permitir hacerse de un importante número de esclavos, de tributos y de tierras. El comercio existía también, pero no era mayoritario, era más bien, dice Constant, un accidente dichoso, era más bien una excepción entonces. En el caso de los modernos, dice, el recurso a la guerra es poco beneficioso, es más costoso que beneficioso. De manera que los modernos recurren al comercio para hacerse de esos recursos. Y por lo tanto no existe esa proliferación de esclavos que sí existía en la antigüedad. A partir de estos dos elementos, Constant propone 4 explicaciones acerca de estas diferencias de concepción. En primer lugar, a mayor extensión del Estado, menor es la importancia política de cada uno de sus ciudadanos. Por ejemplo, en una república antigua, la participación de cada uno de sus ciudadanos era muy importante, mientras que en los estados modernos, el lugar que cada ciudadano tiene llega a ser insignificante. En segundo lugar, la diferencia entre recurrir a la guerra o al comercio. Los antiguos recurrían a la guerra y la guerra deja intervalos de tiempo
que permiten un tiempo disponible para destinar a cuestiones públicas, mientras que el comercio propio de los modernos no es así, no deja intervalos. Entonces, deben dedicarse de manera constante a sus asuntos privados. Vinculado con esto también está la tenencia o no, la existencia o no de esclavos. En las repúblicas antiguas, al tener esclavos, eran estos los que desarrollaban las labores manuales y las labores en general, los oficios, mientras que los hombres libres tenían libertad y tiempo libre entonces para poder destinar a los asuntos públicos. En cambio, en la modernidad, en los estados modernos, son los hombres libres los que se ocupan de producir y de proveer a las necesidades, de manera que no tienen la disponibilidad para dedicarse a los asuntos públicos. Y en cuarto lugar, dice, el comercio lleva a los hombres libres a desarrollar en ellos un espíritu de independencia individual, en el sentido de querer ocuparse por sí mismos de sus necesidades y deseos sin la intervención de ninguna autoridad estatal. De manera que, para Constant, entonces, en conclusión, lo que corresponde en los estados modernos, dentro del contexto dentro del cual él está hablando, es desarrollar y consolidar un tipo de libertad como lo que él llama libertad de los modernos, libertades civiles, en detrimento de la de los antiguos. Ahora bien, también advierte para que esas libertades civiles se consoliden y puedan efectivamente tener vigencia, no podemos olvidarnos, dice él, de las libertades políticas, de la participación política en los asuntos públicos, del compromiso ciudadano en qué es lo que sucede en la vida pública, porque eso funciona como garantía de la existencia y vigencia de las libertades civiles. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya servido, que les sea de utilidad para acceder al texto y poder leerlo con mejor profundidad. Bueno, les dejo un saludo y estamos atentos a cualquier duda o consulta. Gracias.